En el libro de los Salmos 49, 14 al 15 me dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: como a rebaños que son conducidos al Seor, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos. Por la mañana se consumirán su buen parecer, y el Seor será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seor, porque Él me tomará consigo. Y esta predicación lleva por nombre: Dilo a Cristo. Una de las cosas más tremendas que puede haber es cuando una persona, por causa de las emociones, por causa de cosas que le han pasado, algún tipo de emoción que ha sido afectada, ya sea por algún desagrado que otra persona le ha causado, y se ha afectado una emoción, una esencia de nuestra alma, una esencia de nuestro espíritu ha sido cauterizada. Aquí estamos hablando de David. Estamos hablando de que David no estaba muerto. David estaba vivo, pero él decía que estaba en el Seor. Y hay una parte que dice: saca mi alma de la cárcel de la muerte, también en los libros de los Salmos. Y lo sigue hablando mismo David. Y sigue diciendo que saca mi alma de la cárcel de la muerte para que pueda alabar tu nombre. Porque hay esencias de nuestra vida que pueden quedar cauterizadas a causa de cosas que nos suceden, a causa de algo que te puede hacer una persona, que te puede hacer tu padre, tu madre, un amigo, una amiga, una pareja de la cual confiabas mucho. Una esencia puede ser arrancada de tu vida y puedes quedar incompleto. Y siempre cuando sucede eso, van a venir ataques del enemigo y vas a sentir una gran inseguridad. Las personas que se le ha arrancado una esencia de su alma y de su espíritu, esencias que son naturales tenerlas ahí, pero cuando han sido arrancadas, las personas nunca más vuelven a ser igual. Hay temores repentinos que se mantienen. No estamos hablando de temores que vienen de vez en cuando, estamos hablando de temores que quedan en la persona. La persona no vuelve a ser igual. La persona todo el tiempo después empieza a tomar pastillas, empieza a tomar pepas una tras de otra, creyendo que eso se lo va a quitar, y momentáneamente le calma esa angustia. Pero resulta que la angustia no surge por algo médico, sino es por algo espiritual. Todas las enfermedades son radicadas primeramente en algo espiritual. Debemos de saber que nuestro cuerpo está dividido de manera tripartita: cuerpo, alma y espíritu. Y cada uno se puede afectar de manera diferente. Y cuando se afecta uno de cada manera diferente, puede también afectar la esencia de la otra parte. ¿A qué me refiero? Cuando su cuerpo es afectado de una manera, digamos que alguien recibe una paliza, de repente lo ultrajan, le hacen cosas tremendas, el alma y el espíritu quedan afectados por eso, ya sea que una persona se caiga o suceda algún tipo de trauma. Puede quedar afectado esa mujer o puede quedar afectado ese hombre por causa de esos tipos de traumas. Entonces hay que tener muy claro que nuestra alma, nuestro espíritu pueden quedar afectados. Nuestra alma, donde están todas las emociones; nuestro espíritu, donde están todas las formas y maneras de comunicación; y nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo lo podemos alimentar de lo bueno, vea lo bueno, escuche lo bueno, dialogue lo bueno, siempre deguste lo bueno, palpe lo bueno. Pero cuando esté escuchando todo lo contrario a esto, aléjese de esos lugares, para que tu ojo siempre sea bueno, para que tu oído sea bueno, tu olfato sea bueno, tu gusto sea bueno, tu tacto sea bueno. Una de las recomendaciones cuando usted esté padeciendo cualquiera de estas cosas: dígalo a Cristo, dígalo a Él. Señor, me siento así, me siento de esta manera, me siento de esta manera. Pero a veces pasa de que por mucho que hablas, por mucho que dialogas en la oración, no sientes que hay una respuesta. Sientes la presencia de Dios, pero todavía sigues sintiendo esa angustia. Y eso pasa porque hay cosas dentro de ti que tienen que ser desatadas. Tiene que quitar el derecho legal, tiene que quitar el derecho legal espiritual que se le ha dado al enemigo por causa de aquello que está guardado, por causa de aquella mentira que está guardada dentro de ti, por causa de aquella cosa que no se lo ha dicho a nadie, pero que te atormenta, que te hace daño. Por eso dígalo a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos ahora con una cita bíblica. En el libro de los Salmos, 18:6, mira ahora lo que me dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando clamamos a Dios, Él te va a oír, pero debes de buscarlo con conocimiento, con sabiduría. No es lo mismo clamar sin conocimiento que clamar con conocimiento.
Una persona que no sabe, que no conoce a Dios, que no sabe conocer a Dios por medio, que no ha conocido a Dios por medio de su palabra, una persona que lee, una persona que ora buscando de su palabra, buscando a Dios, pero en oración, en la lectura, es una persona que mientras más lee, más va a conocer a Dios, más y más va a conocer a Dios. Y si una persona conoce más a Dios por medio de su palabra, va a estar más seguro de aquello que está clamando y a quién está buscando. Y a ese que estás buscando y a ese que está clamando te está atendiendo porque lo conoces más a través de su palabra. Clama a Dios significa buscarlo en momentos de dificultades, angustias, necesidades, reconocerlo en todo, reconocer su poder y buscar su ayuda y su dirección. Pero para poder tener dirección de parte de Dios, usted tiene que leer palabra. Y hay casos donde personas no pueden leer porque simplemente no aprendieron o por la vista, pero usted puede escuchar. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que no hay excusa. Usted puede seguir adelante, no importa la edad que tenga, no importa si no tiene vista, usted puede seguir adelante clamando a Dios y buscando de Dios, y tienes que decírselo a Cristo lo que te angustia, lo que te tiene mal, háblaselo a Cristo, dialógaselo a Cristo. Aquí donde dice en el libro de los Salmos 18:6, este verso marca el inicio de una experiencia personal de David con Dios. La angustia puede referirse a problemas, persecuciones, situaciones difíciles que David enfrentaba, así quizás como la que tú puedes estar viviendo en este momento. David vivió unos momentos muy fuertes de angustia en muchas etapas de su vida, cuando fue perseguido, y también cuando en un momento estaba clamando por un hijo que no vivió, un hijo que él ayunó pero no vivió, por causa que había sido concebido de una manera no muy buena, porque él había traicionado a la amistad de uno de los que dirigía su ejército. Pero eso es otro tema que es muy bueno, una edificación muy tremenda. Pero cuando tú has defraudado a otra persona, cuando tú eres el que has defraudado a otra persona, háblalo a Cristo. Porque la persona que sienten ganas de acaparar todo, ya sea en el amor, ya sea en lo material, ya sea en lo físico, y cuando alguien quiere acaparar todo, que de repente quiere una relación y agarra otra y tiene 3, 4, 5 relaciones, primeramente eso no es de Dios. Eso habla de una persona que se siente escaso y quiere agarrar todo, y hay problemas dentro de esa persona que necesita hablarlo con personas que ya hayan salido de esos problemas. Y es importante confesarse los pecados unos a otros, siempre en la iglesia de la palabra de Dios, y hablando con personas que son columnas de la iglesia. No hablando con alguna persona que usted le va a declarar aquello muy íntimo que tiene guardado pero que no lo deja avanzar, y después esa persona empieza a divulgar las cosas. No, usted va a buscar a la persona adecuada, la persona que Dios le ponga, usted lo va a buscar, va a hablar de su problema, y esa persona lo va a ayudar a través de la palabra, a través de la oración, porque Dios restaura a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, cuando se lo dices a Él, cuando se lo dices a Cristo, cuando se lo hablas a Él, Él te escucha. Pero también hay que tener sabiduría a quién se le preguntan las cosas, a quién se le hablan las cosas y a quién se le habla todo de lo que se quieren hablar. Y a la hora de orar y a la hora de buscar de Dios, búsquelo con inteligencia, con sabiduría, según su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Aquí tenemos el libro de los Salmos 61, 1 al 2. Me dice la palabra de Dios. Oh Dios, mi clamor a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamé a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Esto es tremendo, y esto tiene una profundidad bastante grande, como dice la palabra. Una profundidad bastante grande. La roca que es más alta que yo. En ocasiones yo he estado en angustia, como cualquier persona que ha tenido algún tipo de tribulación. He tenido sueños donde Dios me ha llevado a una roca, pero muy alta. Y me he maravillado porque varias veces Dios me ha llevado a eso, indicando de que Él está conmigo, indicando de que Él está ahí. Si tú estás buscando de Él, si tú estás hablando de Él, si tú estás dialogando de Él, estás predicando su palabra, estás buscándolo en oración, si lo estás buscando, si estás perseverando y estás buscando de la iglesia, vas a tu iglesia, vas siempre, estás pendiente de los cultos y eres una persona que está ahí, Dios siempre estará ahí.
Porque Dios, a los que trabaja siempre, la persona que clama a Dios, que busca de Dios, que está trabajando para Dios, Dios siempre lo atiende. También vemos en la palabra de Dios, cuando vemos que Abraham, Dios le encomienda cosas y Dios le da bendiciones. Pero desde un principio que usted lee sobre Abraham, se da cuenta de que Abraham siempre trabajó para Dios. Y así como lo que vemos en la palabra, siempre las bendiciones son aquellos para los que trabajan en la obra de Dios. Una persona que trabaja y que se desenvuelve su ministerio para la gloria de Dios, para su honra, Dios siempre va a atender tu clamor en el nombre de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que el justo clama y Dios los oye, porque el justo es aquel que busca y hace la palabra de Dios, porque siempre hay que vivir edificando a todo aquel en el nombre de Cristo Jesús. Orar por aquellas personas que te odian, orar por aquellas personas que te están persiguiendo en el nombre de Cristo Jesús. Siempre desearle lo bueno, siempre verlos que son tocados por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. Porque si tú se lo dices a Cristo, si tú se lo dices a Él, ya que esto es un título de una música, de un himnario, dilo a Cristo, dilo a Él. Él siempre está ahí, no hay amigo como Cristo. Pero este es el título, dilo a Cristo, tienes que decírselo a Él. Aquello que sientes dentro de ti, aquello que no entiendes, lo entenderás si lo buscas a Él, si buscas de su palabra, si buscas de su espíritu. Él siempre te va a dar claridad en tu vida cada vez más y cada vez más. A referencia del versículo ya leído, en este versículo David expresa su necesidad de ser escuchado y atendido por Dios en un momento de dificultad, reconociendo a Dios como su única esperanza y refugio. Eso es lo que hace Dios. Cuando tú estás clamando y estás buscando de Él, Él te va a atender, Él te va a reconocer en los caminos. Una expresión muy tremenda cuando en una ocasión yo fui para la iglesia, y yo recuerdo que en ese tiempo estaba yo apenas buscando de la iglesia, tendría yo unos 14 años, pero estaba realmente, tenía una posesión espiritual diabólica realmente. Entonces recuerdo que yo bajé para la iglesia en ese momento y habían unas hermanas que estaban orando, y esas hermanas que estaban orando, cuando me vieron la cara, dijeron: muchacho, ven acá, vamos a hablar. Entonces empezaron a hablar conmigo, y después yo recuerdo que yo había bajado con una pintura fluorescente verde para pintar unas bancas que eran marrones, y yo le dije: no, bueno, el pastor le ha pedido pintura para pintar una banca, y yo bajé y yo: hermanito, pero él no te va a permitir que pintes una banca de verde fluorescente, eso es un color muy escandaloso. Si tuvieras marrón o vino tinto, seguro que sí. El caso fue que las hermanas, a través del discernimiento espiritual, vieron mis ojos y me dijo: no, usted tiene una posesión, y es algo que pesa. Porque una hermana, cuando yo me la acerqué, ella dice: uy, se le sintió algo feo. Entonces ya me dijeron: mira, hermanito, usted llévese esa pintura para su casa y baje para que se quede con nosotras aquí hasta el día siguiente. Y si fuera necesario, quédese los días que vamos a estar aquí ayunando y clamando a Dios. Cuando yo bajé, recuerdo que me quedé con ellas, y después, en la cuestión de la noche, cuando empezamos a clamar, ese espíritu se manifestó. Y cuando se manifestó ese espíritu, tanto la hermana que estaba ayunando y la otra hermana que estaba ayunando y mi persona quedamos en el suelo por ese espíritu. Ese espíritu nos puso un peso muy grande encima y no nos podía ni parar. Y las hermanas clamando y diciendo versículo tras de otro. Yo no podía hablar mucho porque yo clamaba, pero ese espíritu estaba ahí. El caso fue que después que se clamó, ellas se pararon, alzaron las manos, hasta que ese espíritu fue reprendido de mi cuerpo y salió. Cuando ese espíritu fue reprendido, las bancas hicieron como si algo grande salió, bataqueó a todas las bancas que estaban en la iglesia, que esa iglesia era grande, abrió las puertas y también bataqueó las puertas principales, y después se escuchó un ruido muy fuerte, como que algo que cayó en un techo cerca del lugar, y las hermanas estaban impresionadas diciendo que uy, esa cosa era algo feo, era algo grande, y una de ellas había dicho que eso era un espíritu de gárgola. El caso fue que fui libre ese día. ¿Y por qué fui libre? Porque se empezaron a hablar de los pecados, se empezaron a hablar de las cosas que yo practicaba y de las cosas que hacía, de las cosas que en mi vida habían pasado. Y resulta que entre esas cosas habían cosas que habían afectado mi vida, y había rencores dentro de mí, habían cosas malas que habían pasado, habían muchas cosas que había que corregir y rectificar de manera espiritual.
Entonces, cuando pasan esas cosas, si usted no habla de lo que es su vida con una persona cristiana que lo oriente con versículos, con la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, usted puede durar muchísimos años clamando por un tipo de situación y no salir de la situación por no entender lo que a otros le ha pasado, lo que a otros ya han resolvido por medio de la palabra, por medio del entendimiento al Espíritu Santo. Y cuando esas personas se confiesan los pecados unos a otros y las soluciones que Dios le dio es en el camino, usted puede conseguir en el camino, puede conseguir la solución por medio de la palabra, por medio de su Santo Espíritu. Usted lo puede conseguir porque está clamando a Dios, porque está clamando a Él, porque Él es la solución en el nombre de Cristo Jesús. Él es el que puede sacarlo del lodo cenagoso espiritual donde te encuentras, donde está en este momento, por causa de no entender esto. Es importante confesarse los pecados unos a otros con personas sabias, con personas que buscan de la presencia de Dios, con personas que están apegados de Dios y no con cualquier persona, solamente con aquellos que Dios le ponga en su mente después que haya orado, con aquellas personas que se sepa que son personas de buen testimonio, que aconsejan de una buena manera correctamente, que se sabe de aquellas personas que se le han pedido consejo, nunca han salido a divulgar algo íntimo de otra persona. Eso en la iglesia se consigue, y tenga cuidado porque en la iglesia también se consigue lo otro, cuando usted confiesa algo a una persona y después se riega también. De eso tiene que tener mucho cuidado. Si usted es una persona que ora, si usted es una persona que lee de su palabra, y mientras más lea, menos consejo va a necesitar, porque el consejo lo está adquiriendo a través de su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ya para ir cerrando, en el libro de Juan, mirad precisamente lo que me dice de lo que se está hablando. En primera de Juan 5, 14 y 15 me dice, mira lo que me dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque si busca de Dios, si busca de esta manera, y si tienes esa confianza de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él te responde. Siempre aquello que estás pidiendo, si eso edifica tu vida, si eso edifica la vida de otra persona de manera espiritual, seguro Dios lo va a conceder. Pero aquello que simplemente estás viendo, y lo estás viendo de una manera física, de una manera corporal, y no edifica el espíritu, como hay unos hermanos que en el momento de clamar por una sierva, de repente dice, uy, el Señor Jesús de la gloria, mira esa hermana como el busto que tiene, mira lo que la cola como se le muestra, y aquella cinturita, Señor, esa es, Señor. Y resulta que no, Dios no oye ese tipo de oración, a causa que son oraciones carnales. El propósito principal tiene que ver con el don que tú tienes y el don que tiene esa persona, y si se fusionan bien para hacer un don mayor, para desenvolverse en los caminos de Dios. Porque Dios lo que une son propósitos. Dios que si une cuerpos, sí, pero primeramente se une el propósito y después los cuerpos. Independientemente si la persona es muy voluptuosa, sea hombre o sea mujer, o si la persona sea delgadito o delgada, sea hombre o sea mujer, Dios une son propósitos. Primeramente une son propósitos. Dios une propósitos para su gloria, para su honra, para que la gente sepa que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dilo a Cristo. Aquello que tienes dentro de ti, dilo a Cristo. Aquello que no has confesado a nadie, dilo a Cristo. Si necesita la ayuda de un hermano, si necesita la ayuda de una hermana, siempre los hay. Pero usted clame y Dios se lo muestra. ¿Con quién ha de hablar? ¿Con quién ha de decirle las cosas que tienes dentro de ti que no se lo ha dicho a nadie, que no te dejan avanzar ni en lo económico, ni en la parte espiritual, ni en la parte emocional? No te deja avanzar. Hay cosas que adentro de la persona están que si no lo confiesa, no avanzarán en ninguna de las tres áreas, ni en lo económico, ni en lo espiritual, ni en lo sentimental. Entonces es necesario que se confiesen los pecados unos a otros por las personas correctas, y vas a recibir la ayuda correcta que viene de parte de Dios, que viene de parte de su palabra, que viene de parte del Espíritu Santo. Mira lo que me dice también la palabra de Dios en el libro de Santiago 5:16.
Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto se refiere a la importancia de la confesión de pecados y la oración mutua entre creyentes, desatando el poder de la oración del justo. Cuando el justo desata la oración, van a haber bendiciones, van a haber cosas buenas que van a pasar en tu vida a causa que hay una oración eficaz, a causa que hay algo bueno que está desenvolviendo conforme a su palabra. Confesad vuestras ofensas unos a otros, porque ahí hay consejo, hermana que me escucha, ahí hay consejo, varón de Dios que me escucha, cuando se confiesan las cosas unos a otros. No estamos hablando que solamente dentro de la iglesia, de repente un hermano que de repente ofende a otro, o una hermana que ofende a otro, no, cosas que te pasaron en tu vida, cosas que le pasaron incluso antes de llegar en el evangelio, cosas que no se pueden olvidar. Esas cosas que no se pueden olvidar, esos rencores, esos sentimientos de dolor que no se pueden olvidar, confesarlos. Y conforme a la palabra, conforme a la oración, Dios hace que sobrelleve eso. Porque una de las cosas que dice la palabra, que los pecados, usted por ejemplo se acuerda de lo que llegó a hacer en el día pasado, pero Dios limpia el pecado. No es algo que queda borrado, sino que queda limpiado, que es muy diferente. Porque si una persona borra, usted no se acordaría de lo que hizo en el pasado. Usted se acuerda de lo que fue y ya viéndose frente a un espejo como cristiano que busca de Dios en todo el sentido, usted dice, cómo Dios me ha cambiado, qué bello Dios me ha puesto, qué hermoso me ha puesto. Cuando usted ve eso, que Dios lo ha cambiado de adentro hacia afuera, que todavía falta, pero eso es algo que siempre hay que seguir buscando y siempre hay que buscando en el nombre de Cristo Jesús. Esto se refiere a la importancia de la confesión de los pecados y la oración mutua entre creyentes, destacando el poder de la oración del justo. Así que siga adelante en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro, también en TikTok como Evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Bendiciones.